Recibiendo a el invitado precandidato presidencial de Frente Amplio, por el Frente Amplio y bueno, y senador, el contador Mario Vergara, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo Muy bien, un gusto estar con ustedes. ¿Todo bien? ¿Cómo Muy bien. vienen estas horas de recorridas? Bueno, intensa, pero en buena medida hay cansancio, pero también hay mucha gratificación, porque la parte más linda de la política es el contacto con la gente, Es ¿no? como que los obliga también, entonces, porque es algo que uno cuando está en la vida, a mí me pasa, yo estoy trabajando, salgo de un lado, entro del otro, y la verdad, no, si puedo no veo a nadie porque tengo que estar laburando, si no, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Ahora hay veces que en determinadas situaciones, por ejemplo hoy Tomás me decía para un evento la semana que viene, me obliga a estar con la gente, y está bueno, está bueno eso. Yo creo que estar en política y no sentir que estar con la gente es lo gratificante y una parte esencial de la actividad, es que sería como incompatible, Sí, pero yo ¿verdad? siempre veo cuando veo los ministros, por ejemplo, yo digo, ¿cómo hacen? Porque tiene que ir a una inauguración acá y allá. ¿A qué hora laburan de verdad? Porque en un momento No, tenés que sentarte con tu computadora y hablar con alguien. se labura y además se trabaja con equipos, Seguro. ¿verdad? Uno no es experto en todo lo que dice, ¿Qué ¿verdad? tema ese? El que uno Más no bien se... tenés que tratar con equipos que te van nutriendo, ¿verdad? Uno tiene que trabajar, procesar, darle a veces en un discurso o en una presentación o en en algo que digas en el Senado y demás, obviamente vos tenés que incorporar el tema y le das tu impronta en todo caso, pero en la mayor parte de los temas en los cuales uno no es más o menos Si no es todólogo. experto, no Claro. podés ser los todólogos se notan enseguida, Se nota. se notan Sí, enseguida. bueno, gracias por hablar de mí en una nota que no corresponde. Soy todólogo. Mario. No me entra, el bombo no me entra en el asiento del Senado, ¿viste? Si no. Exactamente. Pero Mario, hoy decía Maeso en el comienzo del programa que él notaba que en todos los partidos, esto lo dijo para todos los partidos, como que están todos jugando ya pensando en octubre y como que capaz que él como que extraña en los chisporroteos internos. Y yo le decía, no sé, porque vos estabas viendo para acá, no lo puedes haber escuchado, le decía, y bueno, no te puedes pelear mucho con los que después competís porque después al otro día tenés que agüete y votar juntos. ¿Cómo se maneja eso? Y ¿Y no, compartís que no hay tanto chisporroteo interno? ¿O sí? no hay tanto, por lo menos en el frente yo creo que tenemos nosotros un eje que es el programa, las bases programáticas, que el frente es el único partido que pone ya a consideración de la ciudadanía un programa al cual nos atenemos todos. Es cierto que programas son bases programáticas y sobre eso, bueno, uno fija prioridades, hay cosas que van más allá del propio programa, improntas, ¿verdad? Y que marcan perfiles, ¿no? Pero eso ya acota bastante la discusión. Eh, yo creo que el equilibrio está bien. Tenés una etapa de competencia interna, y después tenés una etapa de cooperación para ganarle a los rivales en octubre, y está bien priorizar que la elección importante es la elección nacional. Es la elección nacional. Yo creo que eso no significa que la gente no perciba las diferencias y los matices de los distintos espacios, ya no solo de los precandidatos, de los espacios político-ideológicos. Yo creo que todo el mundo tiene claro que en el frente hay 3, 4 espacios principales que tienen distancias políticas, ideológicas, hasta filosóficas, pero que en 53 años de vida del Frente Amplio han logrado aprovechar esa diversidad que enriquece porque se condensa en unidad de programa y en unidad de acción Es política. interesante eso de los 53 años destacarlo porque yo era chico, pero recuerdo los comienzos, no votaba todavía, y una de las cosas que decían los que podían estar en contra de la creación o no les gustaba el Frente Amplio era, van a durar 10 días, porque vas a ver, un poco también lo que se dice de la coalición, estas coaliciones no van a andar, y sin embargo la del Frente Amplio El frente anda era como partido. la colcha de retazos, Eso, era, ¿no? O seguro. sea, era, porque era la conjunción de sectores y espacios que es fruto, porque es una cuestión, hay una gran diferencia entre la coalición de hoy y lo que fue el Frente Amplio. Al Frente Amplio se converge después de décadas, diría yo, de lucha popular, de acercamientos entre Partido Comunista, Partido Socialista, blancos, colorados, anarcos, en fin, toda la gama que uno, demócrata cristianos,
y hay un proceso que lleva a esa unidad. Mi sensación, cada uno tendrá su interpretación, es que esta coalición no se junta tanto por la unidad desde el punto de vista político, demás, porque de hecho ni siquiera funciona como una coalición, ¿verdad? Porque coaliciones funcionaban cuando eran las coaliciones blanquicoloradas antes del 2002, que tenían un marco de coordinación sistemática. Acá claramente es un gobierno del Partido Nacional, a lo cual, bueno, la coalición se expresa más bien en el ámbito parlamentario. Pero lo que los unió fue ganarle al Frente Amplio. Y es lo que los sigue uniendo. Por eso es que la coalición va a continuar. Y el Frente Amplio no se unió para ganarle a... No, yo creo que hay una a los visión. partidos que en aquel momento eran tradicionales. Porque Claro, sí. hoy metemos al Frente Amplio como tradicional. Ahí es ¿ya? probable que sí, es probable que sí, en algún sentido que no tiene nada de peyorativo. No, pero era tradicional porque eran largos de tiempo. Claro, también, a ver, el Partido Socialista de 1910, Partido Sí. Comunista de 1920. Pero no tenía mucha representación. Exacto. Sí, a mí no me molesta la lógica de decir, bueno, es un partido que ya a esta altura tiene 53 años y lo hacemos y lo vivimos con orgullo, ¿verdad? No, yo creo que la intención por la cual se conforma el Frente Amplio obviamente tenía que traducirse en el terreno electoral en el triunfo, pero creo que esa convergencia política del Frente Amplio tiene otras motivaciones, otras razones mucho más profundas, al punto tal de que no se conforma el Frente Amplio estando en la antesala de pelear el gobierno. Sí, ya voy con ustedes, simplemente a modo de reflexión. Yo creo que seguramente no es lo más importante, pero uno de los secretos para haberse mantenido tanto en el tiempo fue ese, que no fue de entrada, que pasaron de la nada a ser gobierno y de pronto con la posibilidad de escracharse, chocar contra la columna que se cruza. En el medio tuviste periodos de lucha, tuviste dictadura. Como que fue madurando, claro. Y eso le da más fuerza. Tengo a Tomás y tengo a Iván. Tomás, ¿qué hacemos? ¿Vamos con Iván primero? Sí, dejamos? pasemos porque no lo dejas nunca hablar. Dale, sí. No, lo dejo. No, la gente reclamaba. Es una preguntita porque tiene mucho que ver con esto que señaló Mario y que lo engancho con una entrevista muy buena, que me hago cargo de lo que estoy diciendo, muy buena, que tuviste en La Diaria, extensa y muy rica, y lo engancho con esto. Tú decías, Mario, de la diferencia como de 3, 4 espacios ideológicos dentro de la coalición de izquierda. La pregunta es, la distancia entre estos espacios dentro de la coalición de izquierda y tomo Partido Nacional y tomo Partido Colorado, básicamente, ¿no? Que uno los conoce más. La distancia que hay dentro de lo que uno dice el herrerismo por la patria, en la interna de uno, lo que pueden ser ballistas, sanguinetistas, etcétera, dentro del Partido Colorado. ¿Esas distancias son mayores o son menores? Bueno, yo creo que en el Partido FA. Nacional, por ejemplo, es muy grande la distancia entre la visión herrerista que no con lo que podríamos llamar más el wilsonismo, ¿verdad? Pero que viene de las épocas de principio de siglo, ¿no? Pero hoy De la encarna impronta- alguien el wilsonismo. ¿Cómo, perdón? Pero hoy encarna alguien el wilsonismo como vos lo planteás. Yo creo Gandini, que ¿no? el wilsonismo dentro del Partido Nacional hoy por hoy está reducido, ¿verdad? En un contexto donde el herrerismo claramente domina. Uno puede pensar, sí, en la candidatura de Gandini o en el espacio de Carlos Camí, ¿verdad? Lo que era la Rañaga, ¿no? Exacto, alianza. Pero en todo caso, yo creo que hay distancias entre ellos conceptuales, ¿no? El rol del Estado es una cosa fundamental, cómo se visualiza el tema del accionar del Estado como un factor sustancial para el desarrollo económico, social, cultural y para los aspectos distributivos y de equidad, ¿verdad? Yo creo que ahí ellos tienen diferencias importantes entre sectores que son mucho más liberales en ese sentido y sectores que, bueno, que tienen más visión del Estado, quizás casi tanto como podía plantearse en el vallismo, el Estado como escudo de los pobres. Sí. Y dentro del FA, Dentro del FA esas distancias. hay distancias desde el punto de vista político, ideológico y hasta filosófico, son importantes. Pero hay una cultura de unidad, hay una cosa de frente amplismo, porque el frente no es la suma de los espacios. El frente y el frente amplismo es un paraguas mucho más amplio.
Y yo creo que lo que se entendió en todas estas décadas es que las diferencias hay que administrarlas porque si no se condensan en unidad programática y en unidad de acción, no van a funcionar. Yo creo que hay distancias político-ideológicas dentro del FA. Y filosófica, tenés, como se decía del 71, desde marxistas hasta cristianos. Claro. Vaya si hay distancia desde el punto de vista filosófico. Y sin embargo hay unidad de acción y unidad política. Tomás. Senador, se ha instalado, y usted lo sabe porque ha hablado del tema, los exportadores y los empresarios y el sector agrícola está preocupado porque dicen en Uruguay hay atraso cambiario que perjudica la competitividad del país, que perjudica al exportador. Y bueno, la pregunta es, si gana el Frente Amplio, ¿se va a corregir el atraso cambiario y cómo se va a corregir? Bien, bien. Siempre hemos discutido el tema del atraso cambiario. Cuando nosotros estábamos en el gobierno también, no podemos negar eso. Nosotros nos tocó vivir un mundo raro, así como a este gobierno le tocó vivir la pandemia, a nosotros nos tocó vivir la crisis financiera internacional más grande de la década del 30 del siglo pasado. ¿La del 2008? La del 2008-2009, que tuvo como reacción de política de los Estados Unidos en multiplicar la cantidad de dólares en el mundo. Se multiplicaron por 4, por 5 la cantidad. Por lo tanto, fue un periodo donde se nos inundaba de dólares. Y nosotros luchábamos contra eso, que genera obviamente una caída del tipo de cambio. Y podían generarse circunstancias de atraso cambiario, pero con un accionar de gobierno y del Banco Central tratando de mitigar ese problema. Hoy tenemos el atraso cambiario más grande del siglo XXI. Y el problema es que no porque nos estén inundando de dólares, ese no es un argumento válido hoy, porque por el lado de exportación e importaciones no tenemos un ingreso neto demasiado importante, en el lado turístico está pasando al revés, por el lado financiero no hay grandes flujos de entrada de capital. Entonces, hay un tema de que este atraso cambiario se da en el marco de la pasividad del gobierno y el Banco Central. El Banco Central hace 2 años y medio que no interviene en el mercado y vio cómo el dólar bajó de 43 a 42, a 41, a 40, a 39, a 38, sin reaccionar. Incluso fundamentando el gobierno y el banco que no tienen por qué intervenir, que eso lo define el mercado. El mercado cambiario en Uruguay es un mercadito. Es chiquito, es un área que da para las especulaciones. Sí, si uno cambia 3 millones de dólares ya mueve la aguja. Totalmente. Y además, el Banco Central tiene sobrada capacidad, tiene las herramientas y sobrada capacidad financiera como para hacer las intervenciones que por ser un mercadito, con intervenciones modestas y dando las señales correctas, contribuiría y mucho a corregir el atraso cambiario que está claramente afectando la producción, la exportación. No hay gremial del agro, de la industria, de los servicios, del turismo, de la exportación que hoy no esté poniendo ese tema como eje de una problemática. ¿Qué van a hacer ustedes? Ser participantes en el mercado cambiario, como fuimos en los años anteriores. Hay que devaluar. ¿Eh? Hay que devaluar. Eso va a ser resultado del propio funcionamiento del mercado. Nosotros no decimos que el mercado deje de fijar el valor. Va a ser de oferta y demanda. Pero eso no quiere decir que el Banco Central no sea un participante de ese mercado. Y tiene que intervenir, como decíamos nosotros en su momento, con ciertos criterios. Un criterio es el de acompañar el movimiento del dólar a nivel internacional. Acá en 2002 el dólar en el mundo crecía y acá se desplomaba. Y tratando de evitar lo que nosotros podemos decir movimientos inorgánicos, caídas drásticas o subidas drásticas que hacen ruido, que le generan preocupación a la gente y que el Banco Central tiene la capacidad de acolchonar esas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, son los criterios de intervención. El Banco Central tiene que intervenir con esos criterios. Creemos que además la magnitud del problema implica que si el Banco Central interviniera y hubiera una corrección cambiaria, tampoco eso va a tener impactos sustanciales, por ejemplo, en la inflación. ¿Podrá subir un punto y medio? Bueno, puede ser. El gobierno sostiene que apostó a esta política porque el gobierno quería inflación baja, terminamos con un 3.8% de inflación,
y baja desocupación. Y el gobierno dice, si corregimos el dólar, sube la inflación. Bueno, para empezar es un tema de órdenes de magnitud. Nosotros pensamos que ir haciendo paulatinamente una corrección del dólar no va a tener impactos significativos en la inflación. Yo creo que a los uruguayos les decís que si la inflación es el 4 o el 5%, o el 5,5%, no hay. Los uruguayos estamos más que habituados a movernos en contextos de inflaciones de esa magnitud. Y el daño que se puede estar haciendo en órdenes productivos y de empleo, ¿tá? Hoy por hoy, bueno, vuelvo a decir, te lo marcan todas las remedios empresariales del país. Quiero primero dos cosas. Ya te voy a dar, Antonio, porque como contador, Antonio Maeso se sale de la baña, pero más que nada como blanco, más que como contador. Pero Y una como pregunta. pescador mentiroso. Como pescador mentiroso. Claro, ya quedó 25 claro. kilos me dijo que Claro. empezaba eso, quiero verlo. No, una pregunta, porque ahí dice, porque con Antonio siempre discutimos que a él no le gusta que le pongamos contador. En el caso de Mario, economista, ¿no? Sí. ¿Se puede poner contador? No, son dos carreras distintas. Ajá. Yo tengo los dos títulos, pero honestamente Si se siempre pone uno de los dos, trabajé... ¿cuál se pone? No, Ah. cualquiera de los dos. Pero que siempre cada uno quiera. trabajó Yo como siempre economista. trabajé como economista. Ah, Tengo entonces- el título de contador para confirmarle a mi madre en su momento Claro, que tenía un hijo mi hijo el profesional. contador sería. Sí, porque Mi hijo el contador mira, sería. yo me recibí en el año 87. Nos recibíamos 5 economistas por año en Uruguay. Claro, en esa época decir economista, ¿y Nada, qué vas a vivir? Perito, sos Claro. perito de claro, algo. claro. Mi madre me dijo. Actor ni hablemos. Yo le dije, mira que me recibí, mamá, sí, qué bien, ¿de qué? De contador, de economista. No, economista. Me dice, está bien. Para contador, ¿cuánto te falta? Claro, Eso o sea, fue- esto era es como textual, ser ¿eh? bachiller casi. Era perito. Sí. Así En que, abogacía bueno, se decía procurador, ¿no? También. eso Había en- una en que era abogacía, anterior a pero abogacía. era previa. Acá Era no previa. es previa una a la otra. Son Son dos paralelos, carreras. paralelos. Y hoy por hoy yo creo que está claro que son cosas bien diferentes. Hoy se reciben mucho más economistas porque el mercado incorporó a los economistas. Exacto. Claro. Incluso economistas que antes no pasaba, vinculadas al mercado empresarial. ¿no? Exactamente. Antonio Maeso, tenga cuidado, está hablando con un economista. Economista, No me la complique. economista es aquel que explica lo que mal predijo, dicen Ah, algunos. claro. Sí, bueno. no, yo Y el tenía... contador no es el cuánto quiere que le dé. Cuánto no. quiere que le Ah, dé. también. También, No, pues ya que también. estamos. No, porque entre contador y economista... Entre bomberos no se puede pisar la manguera. Ya que estamos- No, porque yo tengo una pregunta que se la voy a hacer al final, pero claro, hablando de la política económica del gobierno, que parece que el gobierno está en un impasse, en una quietud y demás, y esto en realidad es una planificación. El dólar está libre, sí, desde 2021, por una razón, porque hay un país liberal, pero aparte lo que significa es que está fortalecido el peso uruguayo. Entonces uno dice, está bajo. Sí, claro, porque está fortalecido el peso uruguayo. Y es porque, en parte, hay inversión extranjera directa que está creciendo en el Uruguay y está trayendo dólares al Uruguay. Y es cierto también que los mayas ahora están pidiendo el tipo de cambio más alto. Es cierto. Todos los mayas ahora están pidiendo. ¿Usted lo Y dice el gobierno ahora, le está dice diciendo que con no. ironía No, o- creo que es, no porque sé si no es un término de. Es un- fue el presidente. frente a- Es un término del presidente de la República. Es el primer presidente de la República, pero que dice, hay muchos que dicen, no, a los mayaoros, en realidad los mayaoros son los que están pidiendo y el gobierno le está diciendo que no. Hay una contradicción en ese sentido de la gente que, o sea, Vergara lo tiene bien claro, pero hay mucha gente No que... me metan en esa. Sí, por eso, No por me eso. metan en un lío que no es de él. Digo que es una planificación económica, no es que no lo hace adrede, no lo hace porque, y lo hace porque dice, prefiero que esto vaya al consumidor en lugar de subir el tipo de cambio, porque esto puede generar inflación, y en lugar de que genere inflación, le doy al consumidor, a la gente de menores recursos, en lugar de darle a los mayaoros, que es lo que quieren. Pero hay un tema que, No eso tengo desde el el punto de gusto vista de económico. compartir. No, no Eso, pero comparte. ya llegaremos, Está bien, comparte. ya Pero, llegaremos. ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Yo soy de los pocos en el Uruguay, y estoy seguro que incluyo frente a Ampita, que lee los programas de gobierno. Soy Sí, raro, claro, soy claro. raro. Tiene Soy un tiempo, tipo raro. para pescar. Mientras pesca, Claro, vale, Claro, claro, ahí está. claro. No, pero leo el de todos. Y leo el de todos desde hace mucho tiempo. Además tuve la oportunidad de crear un plan de gobierno en algún momento, entonces me quedó esa. Hay algo, y tengo 4 o 5 cosas. Una que van a fortalecer, uno dice la autogestión de las empresas públicas, cosa que nos fundió
como el Fondes en su oportunidad, pero no creo que lo haya puesto Mario Vergara eso allí. Me vengo... Ni creo que haya que interpretado en esos bueno, términos, yo después se lo leo porque lo tengo escrito, fortalecer la autogestión de las empresas gestionadas, que no, 70 millones de dólares de pérdida a la marchanta. Justo ahora se están rematando los temas de Envidrio. Hágale la pregunta. La pregunta es esta sobre el programa que dice en un momento: el uso de las tecnologías de comunicación en manos de conglomerados orientan la opinión pública como nunca antes, amenazando la paz y la democracia en Uruguay. ¿Qué quiere decir? Está un poco exagerado, creo. Pero yo, está ¿no? escrito, es textual es esto. ¿Será? Yo le creo. No, es textual. ¿Dónde está Sí, escrito? Vuelvo a sí, decir, en en el el programa de Frente Amplio, el uso de las tecnologías de comunicación en manos de conglomerados orientan la opinión pública como nunca antes, amenazando la paz y la democracia en Uruguay. Bueno, yo creo que quizás obviamente está tomada fuera de contexto, ¿no? Pero parto de la No base lo entendí, que realmente. No, bien. Yo parto de la base que eso tiene que ver con la perspectiva de que hay orientaciones que están a través de las redes, de las plataformas, que orientan, sí, sesgos en la comunicación hay, ¿verdad? Sí. Creo que es una exageración hablar de que La paz y la democracia. claro. Claro. Pero sí creo que no contribuyen a los procesos democráticos. Los sesgos en ese sentido no contribuyen Pero es para a los todos procesos los lados. democráticos. Por supuesto. Déjeme hacer un comentario del planteamiento. parte económica. Ahí está. Bien. En primer lugar, podría interpretarse que el dólar puede ir bajando porque hay un fortalecimiento genuino del peso uruguayo. Y ahí lo que bajarían, me voy a poner mínimamente técnico, digamos, lo que sería es el tipo de cambio basado en los fundamentos económicos. El propio informe del Banco Central, el que se cuelga cada vez que el Banco Central toma decisiones de la tasa de interés, muestra que el tipo de cambio no es que esté bajando porque están bajando el de los fundamentos, sino que está 15% abajo del tipo de cambio de fundamentos. Yo sí creo que hay un proceso de cierto fortalecimiento del peso uruguayo, puede haber, claro, pero el tipo de cambio está igual 15% según el informe del Banco Central por abajo de eso. Y bueno, no creo que sean solo los Maya Oro los que están pidiendo una adecuación cambiada. Primero, que es de buena práctica, de buena política económica, no desviarse demasiado y por mucho tiempo de las variables en base a sus fundamentos. Yo creo que hoy el atraso cambiario es muy grande y ya lleva demasiado tiempo. Y eso lo reclaman las gremiales de todo tipo. Las de los grandes empresarios, las de los pequeños, las de los medianos. Porque en el fondo, a ver, exportar o vender o generar empleo se hace sabemos en que todos sabemos que el tipo de cambio tiene influencia directa en el IPC, Sí, claro. y tiene influencia, o sea, Por y eso lo que decía está eligiendo el gobierno es es la difícil que es economía, también, claro. Es que siempre el gobierno elige. Exacto. Acá está eligiendo. Este gobierno, o mejor dicho, algunos referentes de este gobierno se burlaban cuando nosotros hablábamos de los platitos chinos. Sí. Los platitos chinos son eso. Son varios objetivos que vos estás de alguna manera manteniendo de manera simultánea. Sí. Todos tienen que estar girando. La producción, la estabilidad financiera, la estabilidad de precios. O sea, son múltiples objetivos de política económica que tenés que estar mirando a la vez. Cuando uno mira a uno y se olvida de otro, el platito se le cae. Sí. Entonces, es un tema de balancear y de ver los órdenes de magnitud. Uno dice que si corregimos el tipo de cambio, el dólar se va al 10%. No, ni por asomo. Ni por asomo. No, O sea, si hay que regularlo, se va hasta donde vos quieras, en todo caso. Para empezar, es eso. Pero además, yo creo que no hay cálculo medianamente razonable que te diga que va a haber un salto en la inflación porque vos de a poco corrijas el desalineamiento cambiario. Sabemos que la inflación es el impuesto de la gente más pobre, sí, claro. ¿no? Sabemos por eso que ha elegido eso. He escuchado varias versiones sobre a cuánto debería estar el dólar. Algunos hablan 40 y pico y otros de 50 y pico, 58 llegué a escuchar. Sí, yo creo que eso Es una exageración. ¿Cuál sería una cifra si uno dijese? Mira, Para que éramos... no, ¿qué cifra si el dólar estuviese a determinada cifra, hoy este tema no lo estaríamos tocando? ¿Qué sería? ¿47? No. ¿Menos? A ver, cuando nosotros estábamos en el gobierno, yo era el presidente del Banco Central, siempre me negué a ponerle un número al dólar.
pero para futuro. Pero ahora No, estoy no, hablando... siempre me negué a ponerle un número. Ah, Puedo mencionar algo que es una referencia, a ver. que es esto que estoy diciendo. El informe del Banco Central te está diciendo que hay un desalineamiento del entorno del 15%. Esa sería una cifra Ahí está. que podríamos 5 estudiar. pesos. No, no. Cuatro. Sí, Menos de 4. Si vos decís 4 o 5 pesos en esa corrección, el tema trazo cambiario no estaría sobre la mesa. no Y estaríamos no debería, hablando por de lo menos. eso. Senador, Está bien. Sí. falta muy poco para las elecciones internas. Sí. Les cuento una encuesta que se acaba de divulgar recién. El 80% de los uruguayos no sabe cuándo son las elecciones internas. Ujú, No tiene la menor idea. ujú. Encuesta de facto. Solo el 2% de los uruguayos saben cuándo son las elecciones internas. ¿Qué le parece? Me parece un poco números medios drásticos. Yo sé que hay un gran desconocimiento. Me parece preocupante, por supuesto. También estoy seguro que a medida que se acerque la fecha, la gente se va a ir interiorizando, ¿verdad? Pero en todo caso sí es preocupante. Y creo que es responsabilidad de todos que esas cosas avancen en la dirección correcta, que es que la gente sepa qué se vota y se informe. Es lo que nos conviene a todos en la democracia uruguaya. Yo quiero hacer una pregunta, pero lo voy a dejar para dentro de un par de minutos. ¿Por qué? Porque tenemos un tape que si lo pasamos después que se va, queda como... Prefiero que... La ministra de Economía, es la ministra de Economía que habló algo. Entonces yo prefiero que lo veamos Con gusto. y de paso ya ahí lo comentamos. Porque si no queda como... Estuvo con nosotros Vergara, vino la ministra de Economía y dijo También todo lo yo voy contrario. a dar una respuesta que no implique No, por- que ella pueda, o sea, también voy Es que- a respetar el hecho de sí, que ella sí. no está acá para No, para está responder. claro, pero... Vean nuestra visión. Habló justamente del precio del dólar y la incidencia y todo eso. Bien. Un poco cómo lo ve la ministra y seguimos charlando un poquito más. Perfecto. Dale. Uno mira los valores en el año 23 y juntamos estas medidas de reducción de tasa, impuesto LATU, más la reducción del arancel externo común en un 10%, estoy hablando arancel externo común del Mercosur. El año pasado esto implicó un ahorro para el sector exportador de 34 millones de dólares. Lo que estamos haciendo es mejorar la competitividad del país. Cuando hablamos de que las políticas de gasto público están ahora dentro de una nueva institucionalidad fiscal, eso es potenciar genuinamente la competitividad del país. Cuando hablamos de que tenemos una mejor infraestructura y que invertimos en una mejor infraestructura, estamos potenciando la competitividad del país. Cuando hablamos de que estamos empujando la inversión del sector privado, que estamos sacando las distorsiones que teníamos en las tarifas públicas, cuando estamos alineando los precios a lo que realmente son los precios de mercado, cuando estamos hablando de disminuir las tasas de comercio exterior, cuando estamos hablando de mercado, de sistema de pagos más eficientes, que no me detuve en ello, pero es otro de los temas en que está trabajando el Banco Central, cuando estamos hablando, como voy a presentar, de que todo esto lleva a una reducción de spreads de tasa, en definitiva lo que estamos hablando es de aumento de la competitividad del país. Y nosotros entendemos que ese es el abordaje que debemos hacer cuando hablamos de la competitividad del país. Y esto no quiere decir ignorar la discusión que estos días y hace un tiempo que vemos que está sobre la mesa, que es el valor de nuestra moneda. No es que ignoremos ese precio. El dólar es un elemento más de esta competitividad. Nosotros estamos abordando estructuralmente la mejora de la competitividad. Y el dólar, ¿por qué está donde está en este momento? Lo que nos ocurre en el mercado del dólar, que lo que abunda es la oferta de dólares, producto de lo que presentábamos antes. Algo para decir al respecto. Hay una cosa que yo comparto, que es innegable. Me da la sensación ahí la ministra que estaba Sí, estaba en discutiendo una- con el sector exportador, sobre todo sobre los temas de la competitividad. Y esto que digo ahora también es lo que decíamos cuando estábamos en el gobierno. Resistimos archivo. La competitividad no es solo el dólar. Hay un montón de factores que afectan la competitividad. Está bien lo que enumera como factores la ministra. No comparto necesariamente la evaluación que hace de cada uno en todo caso. Por ejemplo, en el resultado fiscal o en alguna otra cosa, pero no es el punto. Que hay toda una gama de factores que afectan la competitividad, seguro.
Y hay cosas que lo favorecen y otras que no. El monopolio del puerto no la favorece, por ejemplo. Pero en todo caso, el dólar es un tema importante dentro de lo que es la competitividad y se traduce en más importante si el desalineamiento es muy grande. Y hoy tenemos el atraso cambiario más grande del siglo XXI. Por eso tiene más importancia. Si estuviéramos con disparidades cambiarias del 2, 3, 4%, capaz de decir, no, mira, hay otros factores más relevantes para contribuir en la competitividad. Pero cuando tenés un desalineamiento tan grande, entra como un factor más importante. El otro día lo escuché por ahí, no sé si enojado es la palabra, contestando a los que le preguntan si se retira no, enojado para nada. No, bueno, dije enojado, bueno, pero lo molesto o le contestó, ¿cómo es cuando le pregunta? Si las encuestas dicen que hay dos favoritos, ¿qué va a hacer Vergara? ¿Sigue o antes de que llegue el momento se une a una de las dos partes? Yo creo que no fue para nada enojado. No, dije yo molesto tal vez. No, sí. Tampoco. Capaz que por la forma en que lo hice. Pero ¿cuál fue mi intencionalidad? Está bien. A Vergara le preguntan, si hay 30 y pico de puntos de distancia, ¿para qué sigue? Sí. Entre comillas. Nosotros hemos tratado de dar infinidad de veces una fundamentación basada en la necesidad de que de que se manifiesten electoralmente, que puede ser a través de la precandidatura o no necesariamente. Hasta el momento nosotros hemos definido que es con una candidatura propia la diversidad política e ideológica de la que hablamos hoy del Frente Amplio. Ahora, yo digo, ¿por qué la insistencia a Vergara del tema? Porque la distancia entre Delgado y Raffo no es muy distinta. Y yo no veo que a Raffo le pregunten ¿para qué sigue? Si Delgado le lleva 35 puntos de ventaja. En el Partido Colorado, que hay 8 candidatos, hay 3, 4, 5 que ni marcan. Y nadie le pregunta ¿para qué sigue? Entonces, eso no es de enojo. Es decir, permítanme reinterpretar por qué a Vergara le están preguntando se instala el tema. Sí, claro. Pero ¿por qué? ¿Y cuál podría ser? Para mi gusto, el ejercicio que yo hice es, y porque la polarización que se viene dando de manera creciente en la interna del Frente, alguien quiere llevarse a Vergara con sus votos, y la mayor paridad hacen que una eventual decisión de Vergara pueda ser decisiva en la interna de un partido que tiene muy buenas chances de ganar ¿Y la lo elección. coquetean de ambos lados? A mí La política es de diálogo permanente. Sí, qué frase. ¿Verdad? Yo lo que veo de Tengo afuera, que liberarlo, porque obviamente, si no... pero lo que veo de afuera es algo que no se había dado antes. Y es el lamentable fallecimiento de Astori. ¿Por qué digo esto? Porque Astori, y lo digo de afuera, desde mi punto de vista daba un equilibrio al Frente Amplio, técnico, profesional, donde en varias oportunidades le llegó a decir a Mujica y a cualquier jerarca del Frente Amplio, esto no, inclusive si esto lo haces me voy yo. Eso hoy no existe en el Frente Amplio. Y eso hace que esa polarización se vaya hacia los extremismos. Y Vergara, que de alguna manera pudiera llegar a representar ese sector, cada vez es más chico. Ese es mi análisis. Y esa es mi preocupación, que en todo caso... Bien de afuera. Claro, bueno, pero es lo que ven todos los que por lo menos estamos de afuera. Hay un relato que uno escucha en el sentido de, lo voy a llevar, no que lo estés diciendo tú, sino que lo voy a llevar a la caricatura que he escuchado y he leído en alguna editorial. El Frente está totalmente radicalizado, está dominado por los bolches y los tupas, y no hay lugar para los moderados. No, yo lo podría decir también, no te preocupes. Bueno, yo creo que esa es una... Como a vos no te voy a... Pero ojo, no con esos términos. No te voy a asignar intencionalidades. Yo creo que otros sí tienen intencionalidades. Maestro es de los que cuando critica... te acusa de bolche y tupa a la misma persona. No hago, a la misma persona. Le dice bolche y tupa. No hago eso. Soy Pero respetuoso. Orsi es un radical. A eso iba. Orsi es un radical. O mismo Carolina. O sea, yo creo que hay una intencionalidad en generar esa caricatura. Pero yo creo que el Frente Amplio no es el mismo. Y el programa del Frente Amplio
no creo que asuste a No, ningún... salvo 3 o 4 cosas, claro. podría ser de cualquier partido. Bueno, necesitan, Sí, ojalá, porque- ojalá que así No, sea. pretendemos, fortaleceremos, estudiaremos. Ah, pero pretendemos fortalecer cosas distintas a veces. Sí. Igual no es un elogio. Lo que hace Antonio Maeso con Es ese un bandido, comentario- es un no, bandido. Seguro. Pescador. No, es Pescador. No, a lo que voy es que esa caricatura de un frente radicalizado y un sector moderado cada vez más chico, me parece que es una caricatura caprichosa con una intencionalidad de justamente colocar al Frente Amplio en esa caricatura con intención de que haya un impacto electoral de eso. Porque lo mismo podríamos decir, Partido Nacional es puro herrerismo, el wilsonismo está raquítico hoy por hoy, Es así. como caricatura, ¿no? Pero no es así porque además una cosa es el esquema de disputa por la precandidatura, por la candidatura, en donde ahí operan muchos más factores que meramente las diferencias político-ideológicas. Operan muchos otros factores. También hay una lógica que se ha ido instalando de que, bueno, de los que tienen chance, aquí algo así como el voto útil y cosas por el estilo, que alteran ese equilibrio. Yo creo que ese equilibrio se restaura con mucha más claridad en la elección de octubre. Pero de ninguna manera Ahora, yo siento que nosotros seamos Bien. los moderados versus el radicalismo que Y nos bueno, abruma. yo ¿no? viví, No es esa... nosotros vivimos y el Uruguay vivió ya un MPP en el gobierno. Y cuando Y- estuvo el MPP y en no el me gobierno, había pareció- 2 equipos económicos en Yo el... soy contrario a eso, Había claro. 2 equipos económicos Sí, y pero- que se lo puedo decir porque yo trabajaba Sí, en, pero OPP, es eso. en la oficina de planeamiento. Sí, pero eso es un tema. Ah, Y otra cosa es que haya sido un gobierno radical, Claro. Yo no lo. No, eso no, obviamente ¿Viste esos cucos que, no, se dan no. también? Ojo, No, yo digo no. lo mismo, mirá que digo No, lo mismo para está con bien, la calle Pou. sí, pero que se hace el ¿sabés cuco, qué no, pasa? si gana la coalición, esto va a ser Sí, un desastre. Si pero en ganó su Mujica, no fue un momento desastre. lo que nos salvó fue el estado económico, la bonanza económica. Porque perder 1.200 millones de dólares en 4 o 5 Está bien, cosas, pero no fue, solamente no fue en la un buen periodo apocalipsis económico. que se Para podía. Apocalipsis por eso. Porque Bueno, pudimos pero no contrarrestar fue- los millones de acá, plunas, cosas de como, fondes y como todo hubo eso. miles de millones de dólares que se perdieron en las crisis bancarias, en la Sí, década del 80, en la sí, década del sí, 90. sí. Esos son También. cuestiones, pero y alguien va a decir ahí que qué radicales que eran los gobiernos colorados y blancos. No, Pero ni hablemos de la crisis del 2002. Pero recordamos los 2 equipos económicos. Sí, Recordamos sí. Bonomo por un lado Pero, y uno mire, diciendo una cosa y otro diciendo otra. Tanto lo comparto que ese Ah. tema explícitamente yo lo menciono en los discursos. ¿Ah, sí? En el Mirá. discurso del 26 de marzo, por ejemplo, aniversario del primer acto público que hizo el Frente Amplio allá en la Explanada Municipal, y dije, bueno, de las cosas que aprendimos en el proceso de la autocrítica, es que hay cosas que tenemos que erradicar. Claro. Los gobiernos en disputa, los 2 equipos económicos, Ujú. la utilización de organismos públicos con fines políticos sectoriales. Bueno, de esas cosas... Errores que cometió Frente Amplio que le puede haber costado perder y también. es probable que sí. Claro. Y bueno, o sea, Eh, en ese está sentido no nos duele en prenda. Yo era Hoy parte del equipo de Astori, Claro, ¿no? claro. Gracias a Manini, que ha Sí. pegado mi apellido al de él. Era Astori una Vergarín. parte de la Exacto, Astori Vergarín. Exactamente. Ahora, lo tenemos que liberar porque aparte tenemos que seguir adelante y tengo un millón de cosas y no vale el tiempo. Soy un tipo libre, ¿eh? No, No yo te sé, usted sí y nosotros no somos libres. No, simplemente, yo no sé si entendí mal o alguien me dijo, porque en un momento dijimos, che, Vergara viene en vivo o sale por Zoom, y alguien me dijo que estaba, puede ser que esté en el Parlamento. Había una discusión ahora sobre Venezuela en el Sí, Parlamento. sí, pero ¿Estaba justo ahí? había, No. sí, estaba así. Sí. Y había un cuarto intermedio ahora, pero porque estábamos pasando, yo ahora vuelvo por ahí, a analizar una declaración vinculada al tema de Ecuador y México. Esto que pasó estos días de... O sea, no era de Venezuela que estaban Sí, hablando. Estaban también. hubo un coso de Venezuela y- donde había 2 declaraciones, ¿verdad? Obviamente las 2 críticas con el régimen venezolano, con tonos distintos, matices. con tonos distintos. El tema Venezuela genera rispideces Sí. dentro del frente. Hay posturas Dentro del diversas, frente, sí. ¿no? Nosotros tenemos una postura quizá más dura. Hay otros que son como- más al contrario, hay otros que son incluso a favor de que no es. Que Yo todo no mentira. creo que nadie esté a favor de lo que está pasando Sí. en Venezuela. Tenemos matices en la forma y las terminologías de crítica
que podemos tener. Nosotros somos del espacio que siente que ya ha habido un proceso en donde el régimen venezolano tiene cada vez más características dictatoriales. ¿Qué es lo que tuvo mal el gobierno con el comunicado sobre Ecuador y México? La Cancillería lo que hizo fue lamentar la ruptura de relaciones entre México y Ecuador. O sea, no condenó. No, hay que condenar el disparate que fue que las fuerzas de seguridad de Ecuador se metieron adentro de la Embajada de México para secuestrar a una persona, violando las normas internacionales a ver, la embajada es territorio del país, ¿verdad? Es una invasión al país, violenta la Convención de Viena. Eso es lo que debió condenar el gobierno primero. Y después sí, lamentar la ruptura de relaciones. Ahora, senador, es así. Sí, perdón. No sé si usted sabe, porque se divulgó poco. Sí. Después de ese comunicado, A eso iba. el canciller, El vicecanciller. el canciller le ordena al vicecanciller Nicolás Albertoni que llame a su colega mexicano y ahí explícitamente el vicecanciller condena. Pero no apareció una declaración No, de la Cancillería. No, fue el canciller que le dice al vicecanciller, pegale una llamada a tu par y decirle que también que condenamos. Correcto. Pero creo que como postura política de país, Faltó el comunicado ese faltó también. ese comunicado que condena lo que tiene que condenar. Lamentar la ruptura de relaciones es corolario de eso, es como de Hasta una Cabildo cosa lo de tuvo. segunda Hasta el segundo comunicado orden. de Cabildo. Sí, yo igual creo que todos Tuvo los esa partidos en los temas que hay en el planeta Tierra hacen lo mismo. Depende de qué lado del mostrador estén. Pero Condena ahí- lo que tiene que condenar, depende de las alianzas internacionales. Puede ser, y pero entre pasa en el Medio Ecuador y Oriente, México, pasa sí. en el Medio Oriente claramente, ¿no? Sin Donde duda. se pone como que hay dos bandos, como que fueran, que sería lo mismo que condenar igual a Ecuador y México en esta situación. Pero en México no hay nada para condenar. A No, México le digo, invadieron por eso, pero lamentar- la no. embajada y secuestraron a una persona. No, digo, lamentar que se Si pelee. hubiera sido México quien invade Ecuador, yo- probablemente el gobierno hubiera No, metido más sí. fuerza y del puede otro ser. lado... No, Yo yo, lo que lo condeno de la no, misma manera. Yo lo que digo que si lamentás que se pelearon México y Ecuador, como bien dice el senador, no estás diciendo que acá de los dos hubo uno que estuvo mal. Claro. Y yo digo que en otras cosas el Frente Amplio, cuando son cosas del Medio Oriente, lamenta cosas por igual cuando Hay en su posturas génesis diversas. Sí. también hay posturas. Hay Yo veo posturas que diversas. en lo internacional En lo internacional es una típica área donde en el Frente Amplio hay Amplio rispideces. tenemos hay rispideces. visiones distintas. Sí, rispideces Bien pacífico. que vienen del origen de cada partido también. Exacto. Y está fresco. A mí lo que me importa de los partidos, es un tema mío como ciudadano, es las cosas que piensan. A mí creo que los que nos están viendo quieren saber si el dólar es bueno o malo así, y si es malo, cómo solucionarlo, y si es bueno, cómo dejarlo, y cómo conseguimos trabajo, y la seguridad, y un montón de cosas que tienen que ver, y la salud, Está y claro. no... Es no la que- seguridad en primer lugar, el empleo, la educación y la fragmentación social que creo que lamentablemente tenemos hoy, no rutas paralelas sino divergentes, que nos afecta a todos. Pensar que hay áreas de la sociedad que pueden vivir mejor y demás cuando hay un proceso de fragmentación social creciente es equivocado. Yo veo Rosario y me asusta porque esas Claro. cosas a la larga llegan con la misma magnitud. Y ojo, no es que somos un paraíso, nosotros Rosario es una. No, un infierno. Nosotros ya tenemos, y Rosario será un infierno, pero nosotros ya tenemos zonas de Sin duda. de nuestra ciudad y algunas zonas del país que Esos son son infiernos. los temas relevantes hoy para la gente Seguro, y son los es lo que que yo deberían digo. ser Ah, el eje del debate en la campaña electoral. Exactamente. Senador, gracias por estar aquí con nosotros. Un gustazo. Economista. Yo aprendo todo el día. Ahora con que Bambino. no le dejan hablar acá. Bambino no, porque Bambino tuitea. Bambino Ah, aprovecha y pone, dijo Vergara. Ah, ok. ¿No? ¿Es así o no? Sí, es así? señor, claro. Exactamente. Está todo el tiempo así, por eso. Bambino Checoche, aparte él como hincha de Liverpool. Le duró 2 minutos ser campeón, porque ahora Liverpool anda medio ahí, ¿viste? Entonces no sabe cómo yo hacer. respeto a Liverpool. En los últimos 5 o 6 años Sí, es el mejor. es el sí. mejor. Es Y es el equipo que ha hecho las cosas bien. el mejor. Yo soy Ah, mancha, va. todo el mundo lo sabe que Sí, sí. yo soy mancha. Pero mira cómo Pero apl- eso hay que reconocerlo. Pero yo no puedo creer que aplaudes a un candidato porque diga, habló bien de Pero- Liverpool. pero Sos fácil, tiene- sos barato. tiene la grandeza, le dimos la vuelta en la casa de ellos. Es verdad. Tiene la grandeza de... Es verdad. Lo que Gracias. es justo es justo. ¿Puedo Gra- hacer un comentario más? Sí, Casi- cómo no. Casi que de oportunista en la situación. Perfecto. Aproveche la oportunidad que la brinda semana Radio que Sport. viene creo que vamos a estar discutiendo en el Senado la ley de paridad, ¿verdad? Que impulsa una legisladora del Partido Nacional, pero paradójicamente
no tiene los votos del Partido Nacional en general. Y bueno, Gloria Rodríguez. yo veo ahora este panorama. No, tremendo. Siempre tenemos damas, pero hoy, Es verdad. hoy es verdad. erramos en Creo el que el cálculo. viernes está Gloria por acá. No, viernes va a estar como invitada, no, Yo pero él veo está los hablando del panel. panelistas. No, yo sé que hay. Está Mañana Daniela, está Daniela Mi Buret. primera referencia al quinteto. Sí, sí. Hoy lo que pasa, hoy era un día difícil. Pero bueno, Este, muchas gracias. compañero. Muchas calculamos gracias. mal. Esta vez vamos a presentar algo, aprovechando para despedirlo, y no le pedimos que vuelva a comentar, porque le digo lo que vamos a presentar. Me piden si hablamos del plebiscito de la seguridad social. Como usted disponga. Cortito, Nosotros estamos en contra del plebiscito. igual que Orsi. Sí, porque por cuestiones de formas institucionales y por cuestiones de contenido. En primer lugar, porque creemos, todos estamos en contra en el Frente Amplio de la reforma que aprobó el gobierno, principalmente porque es una reforma injusta, porque toda la carga cae en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. En lo que discrepamos es en cómo avanzar en revertir eso. El Frente definió un camino que es ganar la elección, o sea, cambiar el mapa político, ir a un diálogo en el sistema político y con la sociedad para hacer una nueva ley, o sea, resolver esto por la vía legislativa, que es donde creemos debe estar el tema de la edad mínima, los parámetros, todo eso. El PCNT lo que propone es una papeleta que implica colocar en la Constitución cosas que para nosotros no van en la No tiene Constitución. que ir a la Constitución. Porque la edad mínima jubilatoria es algo que vamos a estar seguramente discutiendo y cambiando y matice una vez que uno lo pone en la Constitución. Ya queda. O la jubilación mínima. O sea, primero, hay cosas que no van en la Constitución, son típicas. En la Constitución no pueden ir los parámetros de todas las políticas, sino en vez de No es una una- Constitución... deja de ser, exacto. es que- Y también temas de contenido. Nosotros discrepamos por lo menos en dos cosas. Una, al definir la consolidación de todos los derechos de los trabajadores, los derechos previos, también consolida los privilegios previos. Una de las cosas que hemos discutido son los parámetros, por ejemplo, del servicio de retiros militares. No estoy diciendo que las jubilaciones militares sean todas maravillosas, porque al contrario, muchas son paupérrimas, pero hay privilegiadas, los parámetros son privilegiados. Bueno, pues paradójicamente, esta papeleta consolida esos privilegios. Y lo otro es que nosotros no estamos de acuerdo en la eliminación, en la erradicación del sistema del pilar de cuentas individuales. El Frente hace ya varias elecciones que no tiene en su programa ese punto, que no tiene la erradicación de las administradoras de fondos de pensión. Si hay fondos de pensión, que hay 1,5 millones de cuentas con el nombre y apellido de los trabajadores, que suman 22.000 millones de dólares, que es 30 puntos del producto, alguien lo tiene que administrar. Podremos discutir si son las AFAP, estas AFAP, otras AFAP, si es solo una AFAP pública, todo eso es discutible. Pero el régimen de cuentas individuales para nosotros no hay que Yo erradicar. sé, Sergio, Bien. No tenemos- solamente no tengo tiempo. 15 segundos. Usted sabe que la calificación de riesgo que tiene Uruguay ahora es la más alta que ha tenido en toda la historia. Ujú. Y fue, una de las razones, fue la reforma de la seguridad social que hizo este gobierno. Si se va a modificar, ¿Se puede estamos mantener? corriendo riesgos. No, para nada. Bueno, Si la se va a modificar por ley, obviamente uno de los objetivos va a ser mantener o mejorar la sustentabilidad financiera y fiscal del sistema. Eso es lo que para nosotros es un no se sabemos. discute. Es un no sabemos. Es Y un no estamos sabemos. en buena calificación porque hay un largo proceso que llevó a que el Uruguay pero- tenga la sí, pero- credibilidad sí, y pero la las reputación que calificaciones tiene. de riesgo no las hacen por los anteriores, las hace este gobierno. O sea, ¿Viste cómo las son? calificaciones anteriores son por el gobierno anterior. La No, calificación no. de aumentos de Es ahora un son las de proceso- este gobierno. Es un Una proceso evolución. acumulativo. Es un Sí, proceso- sí. Vos vas escalón por escalón. Claro. ¿Sabés cuántos escalones tuvimos que subir para llegar al grado de Sí, inversión sí. desde el 2005? Sí, sí, sí. 7. Sí, sí, sí. Subimos 7 escalones para llegar al grado de inversión. Es Y no así. Hoy solo estamos fue 2 por el escalones viento por de encima. cola, Es un sino tema Es así, reconocer pero la acumulativo. cosa Pero que- las últimas 3 calificadoras de riesgo lo Ujú. dijeron específicamente por qué lo hicieron. Pero- Uno fue la LUC. Y Nosotros- dentro de la LUC fue Nosotros- la No me regla podés fiscal. arrancar un programa de nuevo está. cuando estoy despierto. Claro, eso. Reforma de la seguridad Él puede, social. sí, él puede. Fueron las tres medidas de este No, gobierno no, en la no. última No, calificación no es de así. riesgo. Pero en todo caso, cuestionar la reforma no significa cuestionar Bien. el objetivo
de la sustentabilidad fiscal. Porque un sistema de seguridad social que entra en una espiral que va camino a la explosión no le garantiza seguridad social a nadie. Pero eso no quiere decir que cualquier diseño lo consideremos justo. Gracias. Que no sabemos cuál y va a no ser. haya que modificar. Que hoy no sabemos cuál va a Antonio, ser. no seas Vos mal. empezá, No vos seas sabés. mal. Iván, disculpa. No, Dedicate a la pesca, ¿Qué hago? Antonio, dedicate a la ¿Qué hago? pesca. Pará. No lo vamos a dejar que le conteste ahora porque no es. No. Pero vamos a poner un tape ahora que del informativo que en donde Gustavo Subía, precandidato del Partido Colorado, habló sobre el problema de la inseguridad, siendo crítico con el gobierno. Pero lo deliberamos porque usted no se meta en este baile. Va a estar más eso para Usted vio, responder. usted vio que hay un dicho que dice cuando ves a tus rivales, por decirlo amistosamente, haciendo algo mal, Cometiendo no un los error. interrumpas. Es de Napoleón eso. Exacto, Por lo menos se le Napo- asigna a exacto, Napoleón. se le asigna a Napoleón, es verdad. Gracias, Un gusto economista grande, un gusto Vergara. grande.